reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué maravilloso, mis hermanos, es saber que somos pueblo de Dios. Y dice allí que somos ovejas de su prado. Nuestro Dios, el Señor Jehová, Dios creador, tiene un pueblo. Un pueblo que se alimenta ¿en dónde? ¿Dónde se alimenta el pueblo de Dios? En la Biblia. Allí en sentido figurado dice que son ovejas ¿de qué? De su prado. Ahora, ¿qué contiene el prado? ¿Contiene alimento para las ovejas? Claro que sí. El pastor Jehová nuestro Dios, el Señor Jesús, tiene un redil. Y en ese redil las ovejas se alimentan, y por eso ninguna de sus ovejas quiere estar fuera del redil del Señor. Esa experiencia de querer pertenecer al redil del Señor la vivió el salmista cuando dijo en Salmos 84:10, dijo: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es decir, que el salmista preferiría estar, si fuese posible, aunque fuese a la puerta de la casa de Dios. Si fuese posible, en un rincón de la casa de Dios, que habitar en morada de maldad. Y gracias a Dios que el Señor nos ha traído a su redil, y somos ovejas de su prado. Hoy estamos en el redil del Señor. Amén. Pero yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, si no conociese este evangelio, si no supiese que existen 24 horas santas, ¿dónde estaría ahora? ¿Dónde estaría el hermano Eder? El hermano Sarmiento, la hermana Adelaida, el hermano Cartagena, la hermana Cartagena. Jenny, ¿dónde estaría? O el hermano Clase. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría yo? Si no supiese, si no hubiese conocido, si no hubiera tenido el privilegio de saber que Dios separó 24 horas santas, quizás estaríamos trabajando. Hay muchas ovejas del Señor que todavía no conocen, y en estos momentos están trabajando. Algunos quizás conocen, pero no han reconocido la voz de su pastor que las llama. Quizás algunos dejan el sábado para ir al laundry, para lavar. Hay personas que utilizan el sábado para ir a lavar la ropa. Quizás otros en el pasado utilizaban este día santo para hacer compras, ir al supermercado o ir a las tiendas. Otros seguramente que no conocen de estas horas santas dirán: en la semana no puedo hacerle una limpieza a la casa como debo. Y quizás algunos estén limpiando en estos momentos su casa, lavando el baño, aspirando la alfombra. Quizás otros dedican este día santo al deporte, quieren hacer ejercicio, porque no saben que este día es del Señor, escogido desde la creación para servirle y para adorarle en ese día. Quizás otros digan: yo todas las semanas madrugo, el sábado no trabajo, y durante el sábado duerman. Y algunos seguramente se preparan para el trasnocho de esta noche. Quizás así fue en la vida pasada, porque no había un redil. Quizás otros dedican el sábado para oír música, que durante la semana no pueden, y escuchan uno y otro cassette o disco, música vana que solo llena el momento.
Pero hay un pueblo que dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hay un pueblo que dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Mis hermanos, estamos aquí porque el Señor hizo una promesa que cumplió muchos de nosotros y que está tratando de cumplir en otros. Dice en Ezequiel 34, capítulo 34, versículos 11 y 12, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. ¿Qué dice el Señor? Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. En la antigüedad, cuando un pastor de ovejas se encontraba con otro, ellos empezaban a conversar y las ovejas se mezclaban. Y cuando los dos pastores se despedían, simplemente uno de ellos tomaba la iniciativa y se iba, seguramente tenía algún silbido propio. Pero entre todas esas ovejas, él no tenía que decir, esta es mía, esta es tuya, esta es mía, esta es tuya. No, simplemente el pastor salía y las ovejas seguían al pastor. Él no tenía que contarlas. No tenía que decirle al otro pastor cuál era el de él y cuál no era, sino que él al caminar las ovejas le seguían. Y así dice el Señor aquí, como conoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de las ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas. El Señor ha cumplido esa promesa de recoger sus ovejas. Aquí hay muchos, la mayoría, estuvieron sin pastor, o no reconocían o no conocían a su pastor, pero ese pastor un día les llamó y lo siguieron, y aquí están gozándose en el día del Señor. Ahora dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, capítulo 25, dice allí, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 Pedro 2:25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Qué es una oveja descarriada? Una oveja que está perdida. Una oveja que no ve a su pastor por ahí, ¿verdad? Pero ahora dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y yo quisiera hacer una pregunta y contestarla con la misma Biblia. ¿Quién es ese pastor? ¿Quién es ese obispo de nuestras almas? Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo le llama? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Cristo es nuestro pastor. Y es nuestro pastor, ¿por qué? ¿Qué razón da este versículo? ¿Por qué Jesús es nuestro pastor? Por la sangre del pacto eterno. Ustedes saben que el pueblo de Israel, por tradición, por costumbre y por necesidad, era un pueblo pastor de ovejas. Cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, cuando los hijos de Jacob llegaron a Egipto, el faraón tuvo que escogerles una tierra que llamaba la tierra de Gosén, porque para los egipcios era abominación estar en medio de ¿qué? De pastores de ovejas. Este era el oficio que jamás querían los egipcios, ser pastor de ovejas. Ser pastor de ovejas era algo duro. Y los israelitas, los antiguos israelitas y judíos,
el Señor buscó una ilustración. La ilustración que ellos podían mejor entender para mostrarles su obra. Y esta ilustración fue el ser pastor de ovejas. Primero que todo, en sentido real, ¿quién es el pastor? Leímos que el pastor es ¿quién? Cristo. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. Ahora, ¿por qué Cristo es nuestro pastor? Porque Él nos guía. Ahora, ¿por qué nosotros somos como ovejas? Le seguimos. Y más que eso, quiero decirles que las ovejas son los animalitos más ingenuos. Hay quienes dicen son bobas. El animal más bobo es la oveja. Ahora, no quiero decir que nosotros somos bobos, ¿no? Pero en sentido espiritual, nos enseña de que somos ingenuos. Y en el sentido espiritual, la oveja real, en el sentido físico, la oveja es el animalito más torpe, se pierde fácilmente. Y en el sentido espiritual somos ovejas. Y las ovejas necesitan de un pastor. Ahora, también dentro de las ovejas encontramos corderos, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el cordero? La oveja durante su vida significa al cristiano, pero a la hora de su muerte, ¿a quién representa la oveja? A Cristo. Cuando se iba a sacrificar, ¿se escogía cómo? ¿Cómo se escogía? Bueno, algunos habían recibido la instrucción del Señor, pero algunos que eran egoístas decían, esa oveja está tuerta, ya la voy a dar al Señor. Esta otra oveja, esa oveja es coja, se la voy a dar al Señor. O esa oveja está un poco enferma o flaca, se la voy a dar al Señor. Pero esa era la actitud egoísta de parte de algunos pastores. Los israelitas, el Señor les dijo que escogieran un cordero sin mancha, sin defecto, inmaculado, porque representaba a ¿quién en el sacrificio? A Cristo Jesús. ¿Cómo va un corderito cuando lo matan? ¿Qué hace un corderito? ¿Alguno ha visto sacrificar un cordero? Yo no he visto sacrificar un cordero, pero tengo entendido de que estos animalitos no lloran, vamos a decir, o no gritan, o no patalean, sino que ellos simplemente dejan salir sus lágrimas y mueren mansamente. Por eso dice la Escritura de Cristo, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así como ese cordero, como el cordero lleva al matadero, así Cristo fue al Calvario. Y es por eso que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, les dijo a sus discípulos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ya sabemos quién es el pastor, quiénes son las ovejas, quién es el Cordero. Ahora, el redil. ¿Cuál es el redil? ¿Cuál es el redil? El redil es la iglesia. Ahora, pero ¿qué iglesia será el redil de Jesús? La Biblia muestra que tiene que ser una iglesia que lo reconoce como creador. ¿En dónde vamos a reconocer nosotros? ¿Dónde vamos nosotros a reconocer al creador? Tenemos que ir al monumento. ¿Cuál es el monumento de la creación? El día de reposo. Entonces, ese redil reconoce horas santas que Dios es creador, poderoso y que vive. Siempre y cuando usted esté adorando el día del Señor, usted está reconociendo que todavía está vivo, que es creador y poderoso. Ahora, ¿cuál será la puerta del redil? La puerta también es Jesús. Eso lo vamos a leer más adelante. ¿Cuál puede ser la esperanza de una ovejita en el desierto? Que, como decíamos, una ovejita es torpe, es ingenua. Por lo general ellas siguen a la otra. Pero donde meten una y se meten las otras. ¿Cuál será la esperanza de una oveja o cómo podrá una oveja volver a su redil? La oveja necesita tener una relación estrecha con su pastor. La oveja necesita conocer a su pastor para no irse detrás de algún extraño.
La oveja necesita conocer y tener una relación estrecha con su pastor. Ahora, cuando una ovejita se perdía en la antigüedad y el pastor andaba buscándola, después de que la encontrara, ¿sabe qué hacía? Es algo triste lo que le voy a decir, pero eso se hacía en la antigüedad. El pastor le quebraba las piernas para que no se perdiese otra vez. Por eso en algunos cuadros, algunos artistas han dibujado a Jesús con las ovejas y lleva una oveja aquí, en su nuca, la tiene acá, o en su hombro, o la lleva de alguna manera, ellos la pintan de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque esa ovejita es la pierna quebrada o pati quebrada. El pastor la lleva así para que no se le vuelva a perder. A veces, como hijos de Dios, recibimos cosas que no son duras, pruebas, pero el Señor nos las da porque Él nos ama. Y a veces esas pruebas nos acercan más al Señor. Ahora, ¿quién será la oveja patiquebrada? ¿Quién será la oveja que el Señor tiene que llevar en las manos? Porque si no se le pierde, tiene que llevar en las manos y cuidarla mucho. ¿Quién será esa oveja? Alguno podría decir, no, yo no soy esa oveja pierna quebrada. No, yo ando bien en las cosas de Dios. Yo no peco. Yo no soy la oveja pierna quebrada. Esa seguramente es, ya yo sé quién es un hermano que tengo en la mente. Quizás otro pueda decir, no, la oveja pierna quebrada no soy yo. Esa es una hermana que yo conozco, que esa hermana es muy chismosa. Quizás es esa hermana. Pero vamos a ver quién es la oveja pierna quebrada, según la Escritura. Isaías capítulo 53, versículo 6 nos lo dice. Dice allí, Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, que todos necesitamos de la bondad del pastor. Todos necesitamos de la bondad del pastor Cristo Jesús. El buen pastor siempre toca la puerta. Son las características del buen pastor. El buen pastor, cuando quiere conquistar una oveja para sí, no rompe una ventana y se mete al corazón de esta oveja. El buen pastor no va al otro lado, por otra casa, por otro lugar para meterse al corazón de la oveja atrevidamente, o empuja la puerta, la derriba, no. El buen pastor espera pacientemente hasta que se le abra. En Juan capítulo 10, encontramos ahí cómo el buen pastor llega a nosotros. El buen pastor no conquista las ovejas a través de las riquezas, aunque es dueño de todo. El buen pastor no seduce las ovejas con la música, aunque el buen pastor sabe mucho de arte. El buen pastor no engaña a las ovejas con placeres, porque el buen pastor tiene para ellas gozo perfecto y eterno. Y en Juan 10 dice, capítulo 10, versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por sus nombres y las saca. Mi querido hermano y amigo, estando en el mundo, el Señor ahí te conoce también. Y el Señor llama a las ovejas por su nombre. El Señor conoce el nombre de cada una de sus ovejas. El Señor puede decir Juan, o puede decir Robin, o puede decir Edgardo. El Señor las llama por su nombre. Las conoce por su nombre. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. O sea que estas ovejas están en medio de otras que no eran de él. Porque dice, cuando ha sacado las propias, va delante de ellas. Las ovejas le siguen, porque conocen su voz.
Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando el cristiano ya ha reconocido al Señor, ya no oye a los extraños. Claro que el extraño, que es Satanás, él no llama por el nombre, él llama por medio de otras cosas, utiliza muchos medios. El versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saqueadores, pero no los oyeron las ovejas. Antes de conocer a Cristo, antes de aceptar al Señor, vinieron salteadores, como el alcoholismo, salteadores como los vicios, ladrones, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿cómo será? ¿Qué dice ahí? El que por mí entrare será salvo. Y entrará, ¿y qué más? Y saldrá y hallará pastos. Cristo es la puerta de la salvación. Cristo quiere que nosotros entremos al redil por Él, que es la puerta, para que seamos columnas de su templo por toda la eternidad. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quieres vivir una mejor vida? Vive con Cristo. Porque con Cristo se vive en paz. Con Cristo se termina el estrés. Con Cristo se terminan las preocupaciones. Porque Cristo trae paz, trae consuelo. Cristo, al entrar a tu vida, seguramente no te va a resolver todos los problemas, pero va a estar contigo en los problemas. Porque con Cristo, mis hermanos, todos los problemas de este mundo son pequeños, porque el Señor nos ofrece vida eterna. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas, y Cristo la ha dado en la cruz. Mas el asalariado, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El mundo no ofrece nada, ni te defiende de nada. Si es dinero, lo mismo se pueden en los amigos. Anda con los amigos, pero cuando se le acaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Ya cuando quedó sin nada, lo dejan. O cuando hay fama, cuando alguien tiene fama, todo el mundo lo busca, pero cuando cae, ya todo el mundo se olvida. Pero Cristo acepta a su oveja tal como esté, no importa la condición. Así el asalariado huye porque ese asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no están en este redil. Y decíamos antes, hay muchos que son ovejas del Señor, que van a oír su voz y lo van a aceptar y van a venir. Dice, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y qué hermoso es saber que aquí en el versículo 18 el Señor habla de su preexistencia y su divinidad, porque dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. A Cristo nadie le quitó la vida, Él la puso. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mi querido hermano y amigo, hay un pastor divino y eterno que quiere que sea su oveja y que se siente feliz de tenerte en su redil. Vamos a ir, mis hermanos, ahora a una de las partes más conocidas de la Sagrada Escritura. Yo podría decir que esta porción de la Biblia que vamos a analizar es conocida no solo entre cristianos, sino que gente del mundo no cristiano que
no han aceptado nunca al Señor, la conocen. Es el salmo más conocido, el Salmo 23. El Salmo del pastor. Y allí encontramos que empieza el salmista a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, ¿por qué no le faltará nada? Porque el pastor es Jehová. Porque el pastor es Cristo Jesús. Si fuera otro, a lo mejor le faltará algo. Pero dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La gente que conoce o que ha leído acerca de los desiertos de Judea, conoce que en Judea hay desiertos donde a veces los pastores tienen que pasar con sus ovejas. Pero el buen pastor no se detiene en estas rocas calientes, sino que el buen pastor sabe dónde hay delicados pastos y hasta allá lleva sus ovejas, y en delicados pastos las hace descansar, no en cualquier parte, porque es un buen pastor. El asalariado las deja por ahí tiradas, o que se acuesten ahí en la arena, donde está bien caliente, en un lugar no confortable, pero el buen pastor la lleva a delicados pastos, a pastos frescos, lejos de las rocas del desierto. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El buen pastor lleva sus ovejas no a un charquito que encuentra por ahí en el desierto caliente, ni a las aguas tibias que producían estos arroyuelos de la montaña de Samaria, que eran frescos, pero al pasar por la montaña ya estaban tibios. Por eso dice el Señor: te vomitaré de mi boca. El Señor conocía esas aguas, conocía el agua tibia. Llegaban muchos caminantes y veían esos arroyuelos, iban a probar el agua, pero les daba ganas de vomitar porque era tibia. No, el buen pastor la lleva a aguas frescas. Versículo 3. Confortará mi alma. El buen pastor le da a sus ovejas horas de refrigerio. Ya sea aquí en la iglesia o sea en el culto familiar en la casa. Pero el buen pastor le da horas de refrigerio para que puedan enfrentarse a los problemas diarios de la vida. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando estos pastores andaban en estos terrenos áridos de Judea, se encuentran a veces con pequeños abismos. Estaba leyendo que un pastor podía, o una persona en estos lugares podía perderse y dar vueltas y vueltas y hasta desperdiciar tiempo, porque son lugares, estos desiertos se parecen. La persona en un momento, si no hay sol, no sabe si va al norte o al sur. Pero el buen pastor guía a sus ovejas. La guía hasta llegar a la meta y la guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Cuando Cristo nos guía y nos da prosperidad, especialmente espiritual, el Señor está glorificando su nombre en medio del mundo. Que la única forma como el mundo puede conocer el carácter de Dios es cuando nosotros le imitamos, cuando nos comportamos tal como el pastor se comporta, cuando podemos mostrar a la gente que es posible que en un ser humano haya humildad y mansedumbre y bondad. Allí estamos glorificando el nombre del pastor. Él lo hace y nos guía así por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, podemos estar, quizás hemos pasado por sitios peligrosos, físicamente, o también por peligros espirituales. Pero ¿qué pasa cuando estamos en estos lugares bien peligrosos? Allí también está el pastor, dándonos su protección. Y dice, por tanto, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, que el Señor no es como los amigos interesados, que están con el amigo cuando hay dinero o cuando hay salud, pero no, Él está en todas. Aunque haya necesidades, ahí está. Aunque los amigos lo olviden a uno, el Señor no lo olvida. Aún dice, aunque la propia madre olvidare, dice el Señor, yo no me olvidaré de ti. Porque el Señor es el buen pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Vara y callado en sí es lo mismo. La vara o el callado lo utilizaban los pastores como arma para espantar a los animales feroces, que no le hicieran daño a las ovejas, para abrir entre las chamizas, entre las ramas, para abrir camino para las ovejas y también para guiarlas. Entonces, como la vara y el callado son las armas del pastor, sabemos que servimos a un pastor poderoso. Nada podrá detener el avance de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y cuando Cristo venga, ninguna potencia podrá salir con aviones bombarderos o algo a detener la venida de Cristo. Porque a Cristo, a ellos le responden los botones de las armas que han hecho, pero ellos no saben que a Cristo le responden los elementos porque los creó. Y Cristo, con solo hablar, con solo pensar, la misma tierra y los elementos obedecen a ese pastor poderoso. Versículo 5. Hasta el versículo 3, desde el 1 al 4, encontramos a Jesús como un pastor que guía. Y en el versículo 5, en el original, ahí empieza a hablar en lenguaje real. Y Cristo aparece como un príncipe hospitalario. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. David vivió esta experiencia. Después de que Saúl fue derrotado por los filisteos y murió, y después de que David ya estaba en su reino, preguntó si de parte de Saúl, su enemigo, a quien que lo persiguió, y de parte de Jonatán, su gran amigo, había alguien ante quien él pudiese hacer misericordia. Y le trajeron al hijo de Jonatán, inválido, y David le aderezó mesa a él, delante de todos. Muchos seguramente no estaban de acuerdo con que él hiciese eso, porque Saúl, los benjaminitas estaban de enemigos de David. Pero así hará el Señor con nosotros, aderezará mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Delante de los perseguidores del pueblo de Dios, Dios les adereza mesa. Unges mi cabeza con aceite. El Espíritu Santo es dado de parte del Señor para su redil. Mi copa está rebosando. ¿Tu copa está rebosando? Tus vecinos y amigos te ven siempre con una sonrisa, porque la paz de Cristo está en tu vida. Las bendiciones de Dios rebosan. A veces por nuestro deseo de las cosas materiales y egoísmos no vemos tantas bendiciones que nos da Dios, pero nuestra copa está rebosando de bendiciones. Versículo 6. Ciertamente el bien, siempre el Señor nos traerá el bien, y misericordia me guiarán por todos los días de mi vida. Qué tan hermoso es saber que dice la misericordia por todos los días. Mis hermanos, necesitamos esa misericordia, porque somos humanos y fallamos, pero ahí está la misericordia del pastor Cristo Jesús. El bien y la misericordia me guiarán por todos los días de mi vida. Y dice lo más hermoso: y en la casa de Jehová moraré por largos días. En otras palabras, en la casa de Jehová moraré todos los días de mi existencia. Y si el Señor me da vida eterna, eternamente moraré en la casa del pastor Cristo Jesús. Vendrán tiempos peligrosos para las ovejas del Señor. Vendrán tiempos peligrosos para el remanente. Pero el Señor tiene también una promesa para esos tiempos difíciles. En Malaquías 4:2 dice: en medio de toda la persecución, plagas, catástrofes, desastres que vengan sobre la tierra, y confusión espiritual y doctrinal y teológica, podemos decir, en medio de todas esas tinieblas, dice Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, que es Cristo Jesús, y saltaré, y en sus alas traerá salvación. ¿Y qué más? Y saltaréis como qué, como becerros de la manada. Si bien es cierto que el Señor tiene pastores, Él es el gran pastor. Él tiene pastores encargados en el mundo, en las iglesias. Ahora, pastor no es únicamente el que
estudia teología o y que es ordenado, aunque no sea ordenado, no. Pastor es todo aquel dirigente espiritual, todo aquel que ayuda en la causa del Señor a guiar las ovejas del Señor. ¿Y qué viene siendo el Señor ahora que el Señor tiene pastores? Pastor de los pastores. Y dice en 1 Pedro 5:4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué tan hermoso? Cristo, el príncipe de los pastores. Y cuando ese príncipe, como dice aquí 1 Pedro 5:4, cuando ese príncipe de los pastores aparezca, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Mis hermanos, este pastor, Cristo Jesús, quizás estuvo en tu vida mucho tiempo llamándote, como Él llama a sus ovejas. Este pastor quizás en estos momentos puede estar en un hogar, en una casa, llamando a un hijo, a una oveja que quiere traer a su redil. Y quizás él ve que esa oveja sale indiferente. Y quizás ve que esa oveja peca, quizás esa oveja anda en placeres únicamente, en el licor y en los vicios. Pero ese pastor no se rinde. Sigue enviando otros copastores que le hablen, tocándolo a través de su espíritu, con paciencia, porque es un pastor que no descansará hasta vernos seguros eternamente y felices y salvos, porque Él nos compró con su sangre. Dios quiera, mis queridos hermanos, que recuerdes en todo momento, en los momentos de dificultad, que tienes un pastor, que eres una oveja y tienes un pastor. En momentos en que no está claro nuestro futuro, en que tenemos problemas que no sabemos cómo salir, tenemos un pastor. Y ese pastor nos dice ¿qué es la vida? Ese pastor nos dice: la vida no es la ropa, la vida no es el carro, la vida no es la casa. Ese pastor mismo nos dice: la vida está en el cuerpo, es el mismo aliento, y Él es quien lo da. En Cristo Jesús, nuestro pastor, podemos decir: Jesús es mi pastor, o Jehová es mi pastor, nada me faltará.